السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El santo Mesías prometido, alayhissalam, de las narraciones e incidentes que comentó sobre él, Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu los ha mencionado en diferentes discursos y voy a tomar notas de ellos. Cada incidente o narración contiene algún aspecto de guía y nos llama la atención a los miembros de la comunidad de que deben incrementar, acrecentar su conocimiento, porque aquellos que poseen conocimiento religioso tienen que estar al tanto de los asuntos actuales, asimismo como de aspectos históricos, particularmente a aquellos a los que se les asigna el trabajo de la predicación, los murabbis, los misioneros y los educadores. Deben especialmente concentrarse, porque hoy es fácil conseguir esta información en cualquiera de los casos. Hablando del santo Mesías prometido al Islam, Hazrat Musleh Maud nos llama la atención sobre cómo se puede acrecentar el conocimiento y también cómo uno puede estar dentro de este conocimiento, y también nos llama la atención sobre cómo acrecentar este conocimiento. El santo Mesías prometido, dice Musleh Maud, que hemos escuchado de él, solía decir que había una persona que se consideraba a sí mismo muy santo. En una ocasión, un ministro de un rey se hizo su devoto, y en todas partes este ministro hablaba de la piedad y la santidad de este individuo, y decía que era un gran santo y una persona que había alcanzado lo divino, hasta el punto de que dijo al rey que fuera a visitarle, el rey visitar al santo. El rey dijo que bueno, este día iré a saludarle a este santo, o quien tú dices ser un santo, o si es un verdadero santo. En cualquier caso,
el ministro llevó este mensaje al santo y le dijo al santo que debes comentarle, decir cosas que le influencien y también él sea tu seguidor. Si el rey es tu devoto, entonces el resto de los súbditos también te seguirán. En cualquier caso, fuera o no un santo, Hazrat Musleh Maud relata que de lo que se extrae es que era estúpido, era tonto, cuando supo que el rey iba a venir y pensó que tendría que hablar algo para que le impresionara, premeditó algo, y cuando el rey vino a verle, le dijo esta persona que, oh Majestad, usted debe tratar a la gente con justicia. Fíjese, entre los musulmanes, el rey Alejandro, era qué justo e igualitario era, y fíjese cuál es su renombre, cuando la verdad es que Alejandro vino incluso antes de Santo Jesucristo, es decir, cientos de años antes del santo profeta Muhammad. Sin embargo, este supuesto santo le dijo que era un santo musulmán, con lo cual significaba, dice el Musleh Maud, que nació cientos de años después del santo profeta, porque en Alejandría no fue en la época de los Jolofás del santo profeta ni en la época de Hazrat Moavia, porque Hazrat Moavia fue el rey del mundo entero. Tampoco pudo ser durante el califato de los Banu Abbas, de los abásidas, porque también eran los gobernadores de la tierra. Es decir, si Alejandro Magno era musulmán, debió nacer 4 o 5 siglos después de la Hijra, cuando la verdad es que él nació cientos de años antes del santo profeta Muhammad. Aquella persona que nació cientos de años antes del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿cómo se le podía considerar como de la umma del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? El resultado fue que qué impresión creó al rey, y es que directamente se levantó y se fue. El musulmán dice que el tener conocimiento para la historia no es un prerequisito para la santidad, pero estas personas que se consideran a sí mismos santos, él mismo se creó un problema. ¿Quién le dijo a él que empezara a hablar de historia? Por lo tanto, el conocimiento debe ser preciso, y cuando uno habla, tiene que hablar con conocimiento de causa. Si se refiere a la historia, debe ser el conocimiento perfecto, de conocimiento apropiado. Sí, aquí lo que ocurrió es que su propio ego le arruinó. Cuando una persona se mueve de la verdad y se pone un vestido de santidad, de alguna forma se ve desgraciado, y este es el resultado final. Con referencia a Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib, Hazrat Masih Maud Salatu Wassalam, cuando escuchamos cómo era compasivo y su angustia por la umma, por su umma, y de hecho para la humanidad entera, nos relata un incidente, y es que Hazrat Musleh Maud dice que la gente tiene mucha prisa por hacer una mala oración por alguien. Nuestro principio, dice el Musleh Maud, es que no debemos hacer una mala oración por nadie, sino que debemos pedir también por nuestros oponentes, porque al final son ellos los que tienen que creer. Maulvi Abdul Karim solía decir que yo vivía en el piso superior, la habitación del Santo Mesías Prometido vivía arriba, y el Santo Mesías Prometido al Islam vivía en la parte de abajo. Una noche, de la parte inferior, escuché un llanto como si una mujer estuviera dando a luz. Me extrañé y puse el oído en la pared y escuché al Santo Mesías Prometido llorando, y decía: oh mi Dios,
está la plaga y la gente está muriendo por la plaga. Oh Dios, si toda esta gente muere, ¿quién va a creer en ti? Considerad ahora, la plaga era un signo que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había hablado de él, y era un signo en favor de la veracidad del santo Mesías prometido. Sin embargo, cuando viene la plaga, la peste, esta misma persona cuya verdad se verifica con esta plaga, cae delante de Allah con angustia y sumisión delante de Dios, dice que, oh Dios, si mueren, ¿quién crea en ti? Por lo tanto, para la gente normal no debe hacer ninguna mala oración, porque el creyente tiene que hacer oraciones para proteger al mundo. Un creyente, una persona normal, ha sido creado para salvar al mundo. Si hace una mala oración, ¿a quién va a salvaguardar? El Ahmadiyyat se ha establecido para salvaguardar el Islam. El Ahmadiyyat ha sido establecido para salvar a los musulmanes y restaurarles su gloria antigua. Hazrat Musleh Maud decía que en la época de Banu Umayya tuvo una gran reputación, el santo, esa reputación que tuvo, esa reputación del Ahmadiyyat quiere restaurarlo a los musulmanes, para que no vengan aquellas debilidades que vinieron a la dinastía de Umayya y a la dinastía abásida. Es decir, para lo que hemos sido levantados, ¿cómo podemos pedir en contra de ellos? El santo Mesías prometido dice en un lugar, un poema en persa: oh, mi corazón, los pensamientos, sentimientos de estas gentes, cuida de ellos para que sus corazones no se ensucien. No vaya a ser que yo, frustrado, comience a hacer una mala oración contra ellos, porque al fin y al cabo ellos aman al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y debido a este amor que tienen con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam es por lo que te insultan. Por lo tanto, el público en general no está informado y solo pueden expresar lo que los Molvis les enseñan y lo que ellos muestran. Hoy también muchos Ahmadis nos cuentan incidentes suyos, y es que cuando de alguna forma se explica la veracidad de la Ahmadiyyat, se les dice a los oponentes, o se le dice a una persona en particular, cambia su perspectiva. De la misma forma, algunos no Ahmadis también me escriben cartas explicando cómo descubrieron el Ahmadiyyat, y ahora se han dado cuenta que estos Molvis, estos clérigos religiosos, son los que nos están malguiando. En África hay muchos incidentes de este estilo donde las comunidades han sido establecidas y nos han expresado que estos clérigos religiosos son los que nos habían mal informado acerca de la Ahmadiyyat. Por lo tanto, nuestra oración debe ser que, oh Allah, salva a la mancomunidad, a los musulmanes de estos escolares, de estos eruditos corruptos y los líderes que están llevando hacia el mal camino, y des al público en general la oportunidad de discernir dónde está la verdad. Más adelante, refiriéndose a quién es un verdadero musulmán, y es que está destinado a confrontarse a los problemas, las durezas y las dificultades, y que esta es la razón por la que Allah Ta'ala crea provisiones para su mejora. El santo Mesías prometido dice, refiriéndose a un verso de Hazrat Maulana Rumi, que las dificultades que Dios pone a un pueblo debajo, le pone un tesoro inmenso. Hazrat Muhammad dice que cuando el santo Mesías prometido solía recitar
y este verso es que cuando un pueblo o un pueblo se hiciera musulmán, todos sus tribulaciones y problemas desaparecerían y sería una fuente de salvación y progreso para ellos y no vendría ningún problema por el cual no encuentran esa fuente de confort, porque detrás de un problema viene después un periodo de facilidad y de confort. Por lo tanto, en la comunidad musulmana, el verdadero musulmán es el que está unido al imam de la época y al ardiente devoto del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, el Mesías prometido. Si tenemos alguna dificultad, son dificultades que dan una buena nueva en el futuro, y estas dificultades son una fórmula para medir la verdad, porque después de la dificultad viene la facilidad. La historia de la comunidad Ahmadía nos da el testimonio que después de cualquier dificultad, Allah Ta'ala nos ha dado provisiones y progreso de forma manifiesta. Más adelante, Hazrat Musleh Maud nos dice que debemos evitar las malas compañías, porque solamente con la compañía pueden uno influenciarse de malos pensamientos. Por ejemplo, si alguien cae en algún vicio y se le incite o no. Si una persona está en compañía de una mala persona, esa maldad de forma inconsciente se introduce en él y de forma inconsciente esta debilidad se adhiere. Refiriéndose a esto, Musleh Maud dijo que una vez un estudiante sikh que estudiaba en el Government College de Lahore y que tenía una relación sincera con el Santo Mesías Prometido, al-Islam, envió al Santo Mesías Prometido, o en otra narración se dice que se lo envió a través de Khalifatul Masih I, radiyallahu anhu, que primero creía en Dios, pero ahora tengo dudas respecto a su existencia. El Mesías Prometido al-Islam le envió un mensaje diciendo que debería cambiar el lugar donde se sentaba en la universidad. Cambió el asiento y después dijo que ahora ya respecto a Dios no tenía dudas. Cuando esto fue relatado al Santo Mesías Prometido, dijo: había una persona que le estaba influenciando y que se sentaba a su lado y que era ateo. Por lo tanto, cuando cambió su asiento, ese efecto dejó de aparecer y las dudas desaparecieron también. Por lo tanto, sentarnos al lado de una mala persona, a pesar de que él diga algo o no, nos afecta. Y al sentarse con una persona buena, independientemente de que él diga algo o no, también influencia positivamente. Por lo tanto, los puntos de vista, la influencia de los puntos de vista de unos a otros nos afectan, pero no nos damos cuenta de ellas conscientemente. Los jóvenes deben prestar atención especial de que sus amistades y la gente con la que se socializan no sean de aquellas que les generen una influencia negativa. De la misma forma, hay programas en la televisión y a los adultos deben estar al tanto, porque es verdad que ellos impiden a los niños que vean este tipo de programas, porque aunque si no les dejan ver estos programas que pueden afectar de forma negativa a la moral de los hijos, o a veces pone que no es un programa recomendado para tal edad. Sin embargo, si los padres y las madres están mirando estos programas, por un lado, es seguro que los niños se fijan en estos programas cuando lo ven los padres. En segundo lugar, de forma inconsciente, afecta al ambiente y se estropea la educación de los niños. No es posible que si los padres ven estos programas, después de mirar estos programas, ellos estén siguiendo los altos estándares del taqwa, se quedan hasta últimas horas de la noche, luego ya no se levantan para levantarse a la oración del Fajr.
Por lo tanto, también es responsabilidad de los padres mantener un entorno puro y piadoso en casa, porque de forma subconsciente los niños se ven afectados y esto influencia su desarrollo. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu constata que el Santo Mesías prometido, Hazrat Sahib, a veces solía decir a la gente respecto a la oración: es necesario que desarrolléis una conexión conmigo y que hagáis una ofrenda y yo pediré por vosotros. Con ello conseguía que la gente se relacionara con él. El Santo Mesías prometido relata una tradición varias veces. Una vez una persona sagrada fue alguien a saludarle y se le perdió los documentos de su casa. Le dijo la persona sagrada que voy a pedir por ti, pero tráeme halwa, es un pastel en Pakistán, una confección. Esta persona dijo, pues yo he venido a pedirle la documentación, los papeles de mi casa. Dijo que he ido a pedir la documentación, pero me está pidiendo halwa, me está pidiendo una confitura del subcontinente indio. Como necesitaba los papeles, se fue a comprar el halwa y cuando fue a la tienda, cuando vio el pastelero envolvió el pastel, esta persona dijo, no, esto no lo rompas, porque estos son los papeles, los documentos de propiedad de mi casa. Por eso es por lo que yo quería enviar este halwa, para que pidiera por mí. Cuando llevó el halwa y le dijo que había encontrado los papeles, el santo le dijo que yo no estaba interesado en el halwa, estaba interesado en una conexión contigo, y iba a producirse, y también has tenido un beneficio externo. Muchos de estos relatos, el Santo Mesías prometido solía contarlos cuando por alguna persona que era sincera con la comunidad le pedía por su salud o por sus negocios. Él solía orar con especial énfasis porque en sus trabajos para la propagación del Islam, estas personas ayudaban de forma especial o extraordinaria, dando sacrificios económicos, y tenía, por tanto, una relación personal con ellos. Hablando de la competitividad en las buenas obras, Hazrat Muslim Maud, refiriéndose al Santo Mesías prometido, alayhi salam, relata o constata una tradición de dos compañeros del Santo Mesías prometido, dos compañeros del Santo Profeta. Uno fue a vender un caballo y había un sahabi, un compañero, y el otro vino a preguntar por el precio. Él dio el precio al que lo vendía, pero el que quería comprarlo le dijo, no, el precio correcto es este. Y era un precio mayor que el que le estaban vendiendo. Pero el que lo vendía decía que no, que yo voy a cobrarte lo que te he dicho. Y el que lo quería comprar le decía que no, yo te voy a ofrecer lo que yo te he dicho. El Mesías prometido decía que esto es un incidente ordinario de los compañeros Santo Mesías prometido sobre la honestidad y la veracidad, porque ellos en cualquier campo de lo bueno querían competir. Allah Ta'ala dice que competir en las buenas obras, porque si alguien estaba trabajando en temas del din, de la religión, intentaban sobrepasar a su compañero y compitiendo con ellos sacrificaban los deseos de su alma. Dice Azur, si cada uno de nosotros fuera nuestro pensamiento, que en lugar de solamente pensar en nuestros beneficios materiales, fuéramos compitiendo en las buenas obras, compitiéramos en la veracidad, que intentáramos ser más veraces unos que otros, donde en aquellos lugares donde solamente para nuestra educación, para nuestra recompensa iba a ser algo bueno, también será
ejemplificador para nuestras futuras generaciones y también para el progreso de la comunidad. Estos eran los estándares de honestidad que tenemos que mantener. Otro aspecto muy importante donde cada Ahmadi debe prestar atención es que siempre debemos recordar que todas las bellezas, solamente Allah Ta'ala es el dueño de todos los bellos atributos. También el guiar a alguien es un trabajo solo de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nos ha encargado este trabajo, es que propaguemos la guía, pero dar o que alguien obtenga la guía es la mano de Dios. Nosotros debemos intentar hacer lo mejor que podamos según nuestras habilidades, porque los resultados va a ser Dios quien los provea. No debemos pensar que si una persona encuentra la guía, la comunidad Ahmadiyya va a progresar. A veces la gente dice que si una persona se hiciera Ahmadi, el Ahmadiyyat progresaría y nosotros nos haríamos Ahmadis también. Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu, hablando respecto a este incidente, comenta que venía gente con el Santo Mesías prometido y les decía que había una persona en su pueblo que si se hiciera Ahmadi, la gente del pueblo se haría Ahmadi. Este pensamiento no era correcto, porque si esas personas aceptaran el Ahmadiyyat, habría muchos que no lo aceptarían y no pararían de rechazar. Habían 3 molvis, 3 clérigos, y decían que si uno de los 3 aceptara a Mirza Sahib, nosotros aceptaríamos el mensaje. Uno hizo el bet, Allah Ta'ala le dio la oportunidad, le bendijo con esta oportunidad, y la gente decía que si uno no ha hecho el bet, eso no significa nada. Ha perdido el juicio, el sentido, porque hay 2 que no lo han aceptado. Hay 3, son gente educada. Si lo aceptan los 3, vale, porque a lo mejor si lo ha aceptado, a lo mejor no está en su sano juicio. Hizo el bet, y volvieron a decir lo mismo, que qué significa que estos 2 molvis puede ser que por estupidez hayan hecho el bet. Hay uno que no lo ha hecho todavía. Este tipo de incidentes o eventos ocurren, pero aquellas personas que no tienen una experiencia están pensando que si una persona se hace Ahmadi, entonces nosotros lo aceptaremos, pero no suele ocurrir así. Por lo tanto, nuestros esfuerzos deben estar para conseguir las bendiciones de Dios. Nuestra confianza debe ser solamente en Dios Todopoderoso, y debemos hacer nuestros trabajos pensando en Él y no pensando en la gente. Hay muchas personas sobre las que la gente confía en ellas, pero a ellos sobre los que se confía a veces pasan también dificultades y problemas. A veces me escriben, dice Azur, que una persona que si se hiciera Ahmadi, si se cumplen estas condiciones se haría Ahmadi, y luego cuando se hará Ahmadi vendrá una revolución, cuando no hay ninguna relación. Por lo tanto, debemos pedir que Allah Ta'ala otorgue a la comunidad gente que progresen en la devoción y sinceridad, y que avancen en el progreso del desarrollo religioso. El Santo Mesías prometido tenía una pasión dolorida por salvar a la humanidad. Hazrat Musleh Maud relata radiyallahu anhu que durante la época del Santo Mesías prometido, una persona analfabeta, una mujer analfabeta de una casta social baja, allí en la India se ven las castas. Esta mujer le dijo: Hazur, mi hijo se ha hecho cristiano, haga oración para que se haga musulmán. El Santo Mesías prometido al Islam le dijo: envíamelo
para que él pueda escuchar cosas de Allah Ta'ala. Estaba enfermo y fue con Hazrat Khalifatul Masih primero para un tratamiento. Como estaba en Qadian, el Santo Mesías Prometido le dijo que envíamelo a mí. Este niño tenía la enfermedad de la tuberculosis, y cuando iba a visitar al Santo Mesías Prometido, el Santo Mesías Prometido le aconsejaba y le hablaba sobre el Islam. Sin embargo, el cristianismo se había introducido tan fuerte que cuando iba a influenciarle, pensó, no vaya a ser que me vaya a hacer musulmán, y una noche, cuando su madre estaba distraída, se escapó de casa y se fue de Qadian a Batala, donde había una misión cristiana en Batala. Cuando se enteró su madre, fue andando desde Qadian a Batala y le trajo de nuevo a Qadian. Hazrat Musleh Maud dice que yo recuerdo perfectamente que esta mujer caía a los pies del Santo Mesías Prometido y decía: mi hijo no me es querido, yo quiero al Islam, es mi único hijo y yo quiero que se haga musulmán, y después, que si tiene que morirse debido a una enfermedad, que se muera. No, Allah Ta'ala aceptó sus oraciones y este niño se hizo musulmán, y después de unos días el pobre falleció. Esa mujer sabía que es para traerle de nuevo hacia una religión. Si quedaba algún resquicio, era el Santo Mesías Prometido, porque tenía el verdadero dolor, o la verdadera compasión para el Islam, y solo con este verdadero dolor podía convencer a los demás, predicar a los demás y transmitir el mensaje a los demás. En otra ocasión, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, hablando de los métodos de reforma que él empleaba, porque dice Hazur que a veces la gente en la reforma dicen algo que en lugar de reformarse se corrompen más o se estropean más. Hazrat Musleh Maud dice que el Santo Mesías Prometido tenía una forma muy sutil y única. Vino una vez una persona y tenía medios limitados, y durante su discusión dijo que debido al límite de mis medios no tengo un billete de tren y he venido posiblemente de una forma no adecuada. El Santo Mesías Prometido le dio una rupea, sonrió y le dijo: piensen que en aquella época una rupea tenía mucho valor, que cuando vuelvas no tendrás la necesidad de hacerlo como has hecho la ida. Le explicó que lo que está permitido es lo que hay que hacer. Hablando a los miembros de la comunidad, Hazrat Musleh Maud puso mucho hincapié en aprender especialidades y trabajar duro. Hazrat Musleh Maud relata un incidente de la época del Santo Mesías Prometido, que una persona ordinaria, una persona sencilla, y solía vivir con el Santo Mesías Prometido. Hazrat Musleh Maud dice: recuerdo que había un joven con el Santo Mesías Prometido cuyo nombre era Fajjah. El Santo Mesías Prometido le puso a trabajar con un constructor, y en un pequeño espacio de tiempo se convirtió también él en constructor. Tenía muy poca cabeza, pero era muy sensible y sincero en la religión. Era un no Ahmadi y al final se hizo Ahmadi. Para hablar de su poca cabeza, Hazrat Musleh Maud dice que en una ocasión vinieron algunos huéspedes, y el trabajo del langar, de proveer alimento a los huéspedes de la comunidad, aún no estaba establecido. En la misma casa del Santo Mesías Prometido se daba la comida. Sheikh Rahmatullah Sahib, Dr. Mirza Yaqub Sahib, Khwaja Kamaluddin Sahib, Qureshi Muhammad Hussain Sahib, Mujahid Mufarraq vinieron a Qadian
y venía también junto a otra persona. El Santo Mesías Prometido le dijo, preparó el té y le dijo a Fadja que sirve este té a los huéspedes, pensando que Fadja no se vaya a olvidar de alguien. El Santo Mesías Prometido insistió y le dijo: mira, sirve el té a estos 5, no vaya a ser que te vayas a olvidar de alguien. Al lado de Fadja había un antiguo sirviente del Santo Mesías Prometido que se llamaba Chirag. También le unió para repartir el té. Cuando fueron con el té, encontraron que no estaban sentados en la habitación, sino que estaban con las Jalifat al-Masih I y habían ido a saludarle. Cuando vinieron con el té, Hazrat Muhammad dice que Chirag era un sirviente antiguo. Primero sirvió a Hazrat Jalifat al-Masih I porque el primer califa era una eminencia y debido a su estatus, pero Fadja, el señor Fadja dijo que cogió la mano de Chirag y le dijo: pero si el Mesías Prometido no ha hablado de Hazrat Jalifat al-Masih I. Chirag le dijo con los ojos y le dio un empujón, un codazo, y le trató de explicar que es verdad que no ha mencionado el nombre de Jalifat al-Masih I, pero es la persona más respetuosa de todos estos huéspedes y debemos servirle el té primero. Pero decía que no, que Ashab solamente ha mencionado 5 nombres y no ha mencionado este nombre. Es decir, Hazrat Muhammad dice que su nivel de intelecto era tan pequeño que no podía ni entender esto, pero cuando se puso a trabajar con el constructor, fue un buen constructor. Por lo tanto, Hazrat Muhammad nos llama la atención de que si uno pone, dice Azur, que estas personas que están ahí perezosas están dice a veces en países pobres y a veces aquí, que no tienen nada que hacer, aunque aprendan alguna profesión y pueden ganar dinero, y sino también en los trabajos de servicios a la humanidad de Khidmat al-Khalq. Mencionando el honor de Allah Ta'ala, el Todopoderoso, el Santo Mesías Prometido, dice en un incidente, Hazrat Muhammad dice que había una persona que se hizo un Ahmadi muy sincero y tenía una relación muy sincera con el Santo Mesías Prometido. Pero antes de que aceptara la Ahmadiyyat, el Santo Mesías Prometido estuvo 20 años enfadado con él, porque Hazur se enfadó mucho, y fue que una vez falleció un hijo de esta persona y Hazur con su hermano fueron a darle la condolencia. Era una costumbre que cuando venía una persona y había una relación muy cercana, se le abrazaba y se chillaba. Y asimismo, él se abrazó al hermano mayor del Santo Mesías Prometido y le dijo que Dios ha cometido una gran injusticia contra mí, Dios nos perdone. Después el Santo Mesías Prometido no quería ver ni su cara y al final Allah Ta'ala hizo que olvidara estos actos de ignorancia y aceptó la Ahmadiyyat. Hazrat Musleh Maud constata que el Santo Mesías Prometido solía hablar acerca de la existencia de Dios. Comentaba que había, en la época de Mir Muhammad Ismail Sahib, había un ateo que estudiaba con él. Una ocasión, hablando de la existencia de Dios, dijo que una vez vino un terremoto y este ateo dijo Ram, que significa Dios, Dios. Era hindú y se hizo ateo. Cuando le preguntó Mir Sahib por qué, si tú niegas a Dios, ¿por qué dices Ram? Dijo, ha sido un error. Y me ha salido de forma subconsciente. La verdad es que los ateos están en el camino de la ignorancia y aquellos que creen en la existencia de Dios, por esta razón, el que se muere y piensa, si no tuviera la seguridad,
en la hora de su muerte diría que deja olvidados de Dios porque no hay Dios. Sin embargo, se ve lo contrario, es decir, una persona cuando va a morir recuerda a Dios, es una prueba fehaciente de que en todos los pueblos se da esta circunstancia, es que en los momentos de dificultad mencionan el nombre de Dios. Con el Santo Mesías prometido, Allah Ta'ala le ayudaba para ayudar y soportar el mensaje. Dice Hazrat Musleh Maud que en una ocasión le vio donde se podía entender su condición cuando en un libro privado, un cuaderno privado, escribía. Este escrito no lo escribió para que la gente lo leyera, para que no hay ningún tipo de ostentación o artificiosidad. Era un llanto delante de Dios y era una oración humilde delante de la presencia de Allah que fue escrita por la pluma de la persona y llegó luego a Dios Todopoderoso. Este escrito no lo hizo para que llegara al mundo, ni podía llegar, aunque si no fuera porque Allah Ta'ala, debido a las razones que fueran, lo pusiera en mi mano y no lo hubiera publicado yo. En este escrito, el Santo Mesías prometido dice, dirigiéndose a Dios Padre: oh Dios, ¿cómo puedo abandonarte cuando todos los compañeros y amigos íntimos no pueden ayudarme? En esos momentos tú eres el que me consuelas y el que me ayudas. Y este es el resumen de esta nota. La moralidad, el estándar de la moralidad de cada Ahmadí debe ser alto. El Santo Mesías prometido nos ha instruido esto de forma repetida. A este respecto, el propio ejemplo del Santo Mesías prometido, cuál era y cómo solía tratar a los oponentes. Hablando de ello, Hazrat Musleh Maud relata que un amigo comentó una vez que una vez entre los hindús había una persona que se oponía muchísimo, pero se puso muy enferma. El médico prescribió una medicina con musk. Cuando no encontró el musk, avergonzado y con remordimiento, fue al Santo Mesías prometido y le dijo: deme algo de almizcle, si tiene algo, por favor. Necesitaba 1 o 2 ratis, es decir, más o menos 1 gramo. Pero es en su propio escrito que el Santo Mesías prometido le trajo una botella y llenó una botella completa de musk y le dijo: su mujer, estás muy pasándolo mal, llévese todo esto. Para librarse de instigar o de las riñas. ¿Cuál era la enseñanza del Santo Mesías prometido? Hazrat Musleh Maud dijo que el Santo Mesías prometido solía decir que la palabra taún, la plaga, la peste, deriva de ta'an, que significa clavar una lanza. Es decir, ese mismo Dios que demostró una manifestación de forma de ira, hoy está presente también y hoy mostrará también sus poderes y no permanecerá tranquilo en ninguna circunstancia. Nosotros permaneceremos quietos y diremos a la comunidad que controlen sus almas y que muestren al mundo que existe una comunidad que puede permanecer en el mundo, que al ver cualquier acto de riña permanecen en paz. También he dicho cómo solía rezar el Santo Mesías prometido. En primer lugar, no hay que hacer una mala oración por nadie. La segunda, tenemos que permanecer en paz en cualquier situación. Para crear una situación especial durante las oraciones, Hazrat Masih Maud nos ha dado una guía, y Hazrat Musleh Maud dice que el Santo Mesías prometido solía decir que si uno piensa que a la hora de hacer la oración no nace una verdadera humildad, intente llorar artificialmente. Si intenta llorar de forma artificial, nacerá una emoción que les sobrecoja. Luego, ¿cómo es necesario, con la condición que hay que crear en la oración? Dice el Musleh Maud que en algunos temas fallamos y los enemigos, estamos rodeados por los enemigos porque hay una parte, y es que hacemos
pereza en la oración, y esto es una verdad. Hay muchos que que no saben hacer la oración y no saben tampoco qué significa el Dua. Hazur dice que hablan de revolución, pero hay mucha debilidad en este aspecto. El Santo Mesías Prometido dice que la oración es aceptar una muerte. Solía decir que aquel que pide debe morir, y el que muere tiene que estar listo para pedir. Es decir, pedir a alguien o pedir o preguntar algo a alguien es una muerte, y sin morir uno no puede pedir. Hasta que no acepte una muerte sobre él mismo, no puede pedir. Por lo tanto, la oración es que debe aceptar una muerte, porque si una persona sabe que puede hacer un trabajo, ¿y por qué va a llamar a alguien otro para ayudarle? ¿Ocurre acaso que una persona para ponerse la ropa llama a sus vecinos y les dice que ayúdame a ponerme la ropa? ¿O para limpiar un plato llama a los demás para limpiar los platos? ¿O para levantar la pluma llama a los demás? Solo pide ayuda a los demás cuando él no puede o sabe que no puede hacer algo por sí mismo. De la misma forma, si uno sabe que puede hacer un trabajo por su cuenta, no va a pedir ayuda a nadie. Esa persona pide ayuda a los demás cuando sabe ciertamente que no puede hacerlo solo. Por la misma forma, aquella persona que le pide a Dios solo puede pedir si delante de él se considera una persona muerta y que se considere a sí mismo insignificante. Allah Ta'ala dice que el ser humano, hasta que no se muera en mi camino, hasta ese punto su oración no será aceptada, porque después es como si uno tuviera la fuerza para levantar una pluma y sin embargo está llamando a los demás para que le ayuden. Esto no será una risa para los demás. Cuando una persona sabe que tiene la fuerza, que puede levantar la pluma, entonces no le ayudará. De la misma forma que una persona que piensa que puede hacer un trabajo por sí solo y sin embargo hace oración, esa oración no será una oración. La oración puede denominarse oración cuando cuando genere una muerte dentro de uno y le haga considerar a sí mismo totalmente insignificante. Esas son las personas, cuando consiguen este estatus, son las oraciones que son aceptadas delante de Dios, a la vista de Dios, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de establecer una moral alta, un estándar de moral tan alta, y que nos permita también elevar el estatus de nuestras oraciones, y que Dios Todopoderoso nos dé la oportunidad de ofrecer oraciones que sean aceptadas y que también cumplamos con los debidos derechos que exige la oración. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.